El acta de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión tercera queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario de la lectura de la cuenta. No hay documentos para la cuenta, señor presidente. No hay documentos. ¿Alguien quiere tomar la palabra sobre la cuenta? Sobre varios. Bien, en ese caso vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias del mandato nuestro, de esta comisión, y para eso efecto hemos citado al secretario regional ministerial, no sé si está dentro del secretario regional ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Manuel José Errázuriz Tagle, que no sé si está ahí con nosotros. Sí, ahí está con nosotros. Bienvenida, le damos, lo estuvimos esperando un par de sesiones, así que muy contento que esté hoy día con nosotros y nosotras. Y también vamos a tener hoy día a don Eduardo Guisen, que él es miembro del Observatorio Precordillera. No sé si ya está con nosotros don Eduardo Guisen. Sí, diputado, aquí estamos. Mapa mundial, ahí está, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Y don Jorge Insulza Contardo, él es arquitecto, profesor asociado al Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. ¿Está con nosotros también? Ahí arriba está también. Sí, diputado, estoy aquí. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, si les parece, comenzamos de inmediato. Yo propongo comenzar escuchando al señor Seremi de Vivienda, a don Manuel José Errázuriz, para que nos cuente un poco la visión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a esta comisión investigadora. El tema ya sabemos, el tema de la falla de San Ramón y particularmente los permisos de construcción para instalar proyectos inmobiliarios y otras infraestructuras sobre esta faja de ruptura que conocemos como la falla de San Ramón. Así que si le parece, don Manuel José Errázuriz, le damos la palabra. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Junto con saludarlo a usted y a las diputadas y diputados presentes, a los demás expositores, solicito si me autorizan a compartir pantalla para efectos de hacer una presentación que tenemos preparada. Sí, está listo, está autorizado. Y yo aprovecho este minuto para saludar a las diputadas y diputados que no saludé antes. Ahí está. Bueno, en primer lugar, señor presidente, como señalaba usted, agradecerle por la paciencia y haber aceptado las excusas en las instancias anteriores. Efectivamente, teníamos complicaciones para asistir, así que le agradezco mucho que nos haya permitido participar en esta instancia y no en las anteriores, que hubiese sido muy complicado. Voy a tratar de hacer la presentación lo más rápido. Yo sé que aquí la mayoría conoce el tema. Veo a don Jorge Insulza, a Gabriel Easton y muchas personas que son expertos en el tema. Por lo tanto, esta primera parte puede ser a lo mejor un poco tediosa para ellos. Voy a tratar de pasarla rápida, pero para efectos de los diputados y diputadas presentes, nos parece necesario hacer mención a ello. Primero, esta presentación tiene ahí un índice de cuáles son los antecedentes preliminares, antecedentes geomorfológicos. Pido disculpas de antemano si es que pronuncio algo mal o se nota mi ignorancia, porque realmente en temas de geología estoy lejos de ser siquiera entendido. Mencionar también, señor presidente, que está presente don Fabián Kuskinen, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi de Vivienda Metropolitana, y don Nicolás Bucaray, jefe jurídico, para efectos de estar presente nomás, y después vamos a tener que hacer llegar esta presentación a la comisión, pero no sé hacerlo yo, dado que me llegó a través de un link. No hemos podido compartirla, por supuesto, a través de correo. Inicio sin más preámbulo. Bueno, todo esto se inició para efectos de lo que sabemos en la Seremi con ocasión del terremoto del año 2010, señor presidente. Con esta catástrofe se impulsó la ejecución de distintos estudios, dado que vimos una realidad que parecía que no habíamos enfrentado en largo tiempo a nivel nacional. El Ministerio inició una serie de estudios de planificación urbana con la finalidad de ir identificando amenazas y peligros que estuvieran relacionados con eventos sísmicos para los asentamientos humanos, y dado también, bueno, el tsunami, también producto de ese evento sísmico. Todo eso con la finalidad de ir determinando áreas de riesgo. Ese mismo año, señor presidente, se definió una cartera extraordinaria de estudios de instrumentos de planificación territorial y se dio financiamiento sectorial, lo que se denominó en su minuto cartera de reconstrucción, y el propósito fue ir definiendo
porque pudimos ver con lamentables consecuencias que había muchas viviendas y asentamientos urbanos que se encontraban ubicados en ese momento en áreas de riesgo. Estamos hablando, para el efecto de esa catástrofe, áreas de riesgo de inundación, de tsunami y también de sismo. Hemos visto también a lo largo de la historia, lamentablemente historia reciente también, el efecto que tienen los volcanes en los asentamientos humanos y cómo también eso genera catástrofes. En ese contexto es que la Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región metropolitana logró un financiamiento específico para desarrollar un estudio sobre riesgo sísmico y modificación PRMS de la falla San Ramón, que involucró las comunas de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, La Reina y Las Condes. Ese primer estudio que se encargó tuvo principalmente dos líneas de trabajo, una línea científico-técnica, orientada específicamente a la información geológica y geotécnica de la falla, y la línea territorial normativa, que era más bien en la línea de lo que iban los otros estudios de esa cartera de reconstrucción, que buscaba identificar amenazas y la peligrosidad de la falla, en toda la extensión de la falla, con la finalidad de ver cómo se incorporaba eso a la regulación urbanística. Este estudio de riesgo fue realizado por la consultora Territorio y Ciudad Consultores para el MIMBU y abarcó todo lo que está definido en el sentido de norte a sur de la falla, que está emplazada, como usted bien sabe, señor presidente, entre los ríos Mapocho y Maipo. El mapeo de escarpes de la falla y otros elementos asociados a la falla evidenciaron que su traza se distribuye a los pies del frente cordillerano, a lo largo de 25 kilómetros, que es lo que separa los ríos que hemos mencionado, Mapocho y Maipo. Una definición que podríamos hacer de la falla San Ramón es que es una estructura geológica que limita en el valle de la depresión central con el frente cordillerano, es una falla de mecanismo inverso que morfológicamente sobrepone las rocas del frente cordillerano a los sedimentos de la depresión central. Es una falla geológica y muy importante, como ya lo han dicho aquí los distintos expertos en geología y lo arrojó este estudio y posteriores, es que es una falla que se encuentra sísmicamente activa. Santiago se emplaza en una cuenca de origen tectónico que está formada por la depresión intermedia o central y se encuentra limitada entre el cordón del Manzano al norte y los cerros de Angostura de Paine al sur. Eso principalmente. La falla de San Ramón se caracteriza por segmentos del orden de 15 kilómetros de largo, cuya mejor expresión morfológica se encuentra entre las quebradas de Macul y la quebrada San Ramón. Y como dijimos anteriormente, vuelvo a lo mismo, es una estructura geológica que se limita, ahí está la ubicación, tiene una altitud media de 550 metros y se eleva abruptamente por sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, en donde destaca el Cerro San Ramón, que, bueno, de los principales que se ve en la región metropolitana, con una altura de 3.249 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una falla que representa un peligro sísmico potencial para la ciudad de Santiago, según nos dijo el profesor Armijo y otro en el estudio del año 2010. En ese, no sé si se ve el cursor, pero en esa fotografía que hay, ahí se ve graficado dónde está la falla, en esa línea punteada roja, está la quebrada San Ramón y la quebrada de Macul. Sin perjuicio de eso, la falla se extiende más allá de ambas quebradas. Antecedentes históricos. Según lo que sabemos nosotros, hasta comienzos de los años 90 en Chile, la amenaza sísmica consideraba esencialmente los eventos mayores, una magnitud superior a un grado 8, con epicentro costero. A fines de los años 80 y principios de los 90, los trabajos del profesor Kausel y otros, y el profesor Campos permitieron dilucidar que eventos con una magnitud superior a 8, considerados hasta ese momento como posibles eventos mayores tipo thrust o interplaca, correspondían en realidad a sismos de profundidad intermedia. Se generó una nueva clasificación de eventos sísmicos a considerar para la caracterización de una amenaza sísmica en Chile. Los eventos superficiales, de los cuales había poco registro hasta ese momento, menos frecuentes y generalmente con epicentro en las zonas cordilleranas, prácticamente zonas despobladas del país, por lo tanto, eso puede haber contribuido a que hubiera poco registro de eso, fueron objeto de un reestudio de parte de la comunidad de especialistas. Han existido a lo largo de la historia varios terremotos superficiales, creo que los más conocidos son el de Punta Arenas del año 49 y el de Las Melosas en la zona cordillerana cerca de Santiago en septiembre de 1958. Todos estos sismos superficiales de magnitud importante
una clara evidencia de la existencia de un sistema de fallas activas en el contexto sismotectónico de la cordillera de los Andes. Estudio efectuado entre el 2004 y el 2010 por Núcleo Milenio en Sismotécnica y Peligro Sísmico, y a partir de análisis geocronológicos, geomorfológicos y morfoestructurales, han ido determinando que es una falla, la de San Ramón, de actividad moderada, caracterizada por tasas de deslizamiento de 0,13 y 0,44 milímetros por año. Estoy repitiendo para efectos de que se entienda bien lo que estamos diciendo, señor presidente, lo que fue concluyendo ese estudio también. Por lo tanto, pudiera ser que haya información que yo vaya mencionando aquí que para los especialistas y expertos esté a esta altura un poco desactualizada. Los análisis sismológicos recientes han evidenciado sismos cuyos focos podrían asociarse a la estructura profunda de esta falla, con estimaciones de magnitudes máximas posibles de 6,6 a 7,5 grados. Esto, como decía, es dentro del marco de ese estudio que se realizó el año 2011-2012. La determinación del peligro sísmico asociado a esta estructura tectónica que es la falla requiere de estudios paleosismológicos que permitan estudiar en detalle las estructuras recientes y determinar la ocurrencia de las últimas rupturas asociadas a la falla San Ramón, o también descartar la ocurrencia de estructuras que afecten a sedimentos o superficies recientes en un determinado lugar junto con estudios geofísicos a partir de datos sismológicos. De nuevo, ojo que nos referimos al estudio, en ese momento era lo que se señalaba. Importante también es, señor presidente, señalar cuál es el contexto normativo vigente. Las normas legales de base son la Ley General de Urbanismo, la Ordenanza, Ley de Base del Medio Ambiente también. Los instrumentos de planificación territorial también como una base normativa a nivel comunal, planos reguladores de las distintas comunas por las que atraviesa esta falla y el plan regulador metropolitano. Y en cuanto a normas técnicas, bueno, la norma técnica que es la norma sísmica, la norma chilena 433. Plan Regulador Metropolitano de Santiago. El emplazamiento de la falla atraviesa al interior del límite urbano, afectando tanto zonas consolidadas como zonas urbanizables que poseen densidad bruta estimada entre 150 a 450 habitantes por hectárea. En las comunas del sector nororiente de la ciudad de Santiago, el emplazamiento de la falla de San Ramón afecta a un área urbanizada consolidada. La falla también atraviesa elementos naturales como quebradas y cursos hídricos presentes en el sector cordillerano de la ciudad de Santiago, y los nuevos antecedentes sismotectónicos permiten concluir que la actividad sísmica de la cuenca de Santiago tendrían relación principalmente con esta falla. Los planes reguladores comunales, las comunas que se ven afectadas o por las cuales la falla de San Ramón pasa, son la comuna de Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque. Ahí podemos ver, se ve el cursor, cómo va pasando la falla por estas distintas comunas y cada una de estas, se ve en la simbología, cada una de estas comunas le va asignando distintas zonas. Respecto de, nos referimos a zonas de instrumentos de planificación territorial. Las zonas urbanizadas corresponden a lo que hoy norman los planes reguladores comunales. A ellas se suman áreas urbanizables del regulador metropolitano de Santiago, principalmente en La Reina y Peñalolén, mientras que la gran parte de la Florida, la traza de la falla de San Ramón se encuentra en zonas que están excluidas del desarrollo urbano. Por lo tanto, en términos normativos, estarían fuera de riesgo. Aquí podemos ver con mayor claridad las comunas, porque se encuentra la división comunal, y cómo va la traza de la falla de San Ramón, que es lo que decíamos anteriormente. Análisis de vulnerabilidad y riesgo. El nivel de riesgo, bueno, depende de la existencia de asentamientos humanos, de la infraestructura que se encuentra ahí y, por supuesto, de las edificaciones, a lo que se agregan también conceptos como la permanencia, la intensidad de uso y el tipo de actividad. Estos aspectos están directamente relacionados con materias afectan normativas de ordenamiento territorial y normas de edificación de calidad de materiales, entre otros. Parece que es bastante obvio lo que decimos, pero para tenerlo presente, que el nivel de riesgo va a variar según el uso que tenga esa área. Sabemos que cuando se han producido sismos y no hay asentamiento, bueno, no hay un nivel de riesgo, al menos en lo que se refiere a las personas. La peligrosidad sísmica o potencial de la falla de San Ramón no es regulable o programable. Sí es, por cierto, el manejo del riesgo en la medida que se regule la vulnerabilidad del área que potencialmente puede ser afectada por un sismo en la falla, ya sea por acción directa sobre esta o por planificación normativa
que ordena el desarrollo y la ocupación de ese territorio. Esto fue también lo que fue señalando este estudio. Aquí tenemos un esquema que habla básicamente de lo mismo, que es la secuencia del enfoque normativo. Peligro sísmico va a depender del espacio geográfico, la condición del territorio. Y podemos ver ahí que la condición del territorio, si estamos ocupados, va a generar vulnerabilidad y por lo tanto niveles de riesgo. No sé si alcanzan a ver ahí el cursor. Y si nos encontramos en una condición de territorio que no está ocupado, bueno, por cierto, no va a haber un riesgo directo. Si existe el riesgo potencial, igualmente hay que tomar medidas de prevención, pero disminuye ese riesgo en la medida que no hayan asentamiento, infraestructura o edificaciones. Al aplicar la vulnerabilidad proyectada, toda el área de peligro a lo largo de la traza de la falla de San Ramón tiene algún nivel de vulnerabilidad. Eso es importante señalarlo, se dijo el 2010 y lo han ido señalando cada uno de los expertos que ha hablado sobre el tema. Lo que indicaría que se presenta un riesgo en todo el espacio geográfico de esta falla para una ruptura superficial, en el caso de producirse un evento como el que se espera, o dicen los estudios que se produciría, que es un quiebre del territorio. La falla generaría una ruptura en superficie, con desplazamiento vertical del orden de varios metros en un solo evento. Dada la geometría que se conoce de esta estructura, los resultados confirman que las magnitudes que uno podría esperar para sismos importantes a lo largo de la falla van del orden de 6,9 a 7,4 grados. De acuerdo a los escarpes de la falla reconocidos a lo largo de esta, junto con las observaciones que se han ido haciendo después de este estudio, señor presidente, de trincheras y resultados de estudios geofísicos realizados en el marco de este trabajo, se sugiere que en el rango de influencia la potencial ruptura en superficie es del orden de unos 15-20 metros hasta 300 metros. Esto es lo que habría que tener considerado para efectos de la evaluación de ese peligro. Y este estudio también fue recomendando con bastante fuerza preservar el sitio donde se van excavando esas trincheras, de modo de continuar esas investigaciones paleosismológicas e implementar en el futuro un geositio y un museo. Lo decía claramente el estudio en alguna de sus conclusiones. Esto es crucial para mostrar que para mostrar a la ciudadanía la existencia de la falla de San Ramón y también a la comunidad científica mundial. Conclusiones generales del estudio que se realizó en el año 2011-2012, encargado por la CEREMI. La caracterización de los efectos del potencial riesgo proyecta avanzar en un proceso de gestión de riesgo ante el posible desarrollo de un evento sísmico con epicentro en la falla de San Ramón. Se recomendó en su oportunidad incorporar esta faja de ruptura de 300 metros aproximadamente de ancho, con restricciones que impidan ocupaciones futuras, dejándolas destinadas exclusivamente a actividades que no impliquen la residencia ni la ocupación masiva ni prolongada de personas, siendo así usos permitidos que serían contemplados como espacio público, áreas verdes, también modificación de la ordenanza. Las zonas actualmente ocupadas estarían congeladas, eso es lo que recomendaba el estudio, en el sentido que no podrían aumentar las edificaciones que allí existieran. Y también se recomendó, como decíamos, modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con el fin de incorporar las disposiciones necesarias que permitan integrar esta zonificación sísmica a los instrumentos de planificación, asociando la normativa a las disposiciones de las normas técnicas. Otros estudios desarrollados en la región metropolitana que incorporaron análisis frente a fenómenos naturales y peligro sísmico en el marco de la cartera de reconstrucción, como dijimos inicialmente, señor presidente, post-terremoto y tsunami del 2010 fueron, voy a nombrar algunos, están ahí en la lámina, estudios sobre riesgo sísmico y adecuación del estudio Plan Regulador Comunal de la Comuna San José de Maipo, estudios sobre riesgo sísmico y efecto de sitio, estudio y modificación PRMS sector norte de Santiago, también sector poniente de Santiago, un estudio sobre la urbanización fallada, la falla de San Ramón como nuevo escenario de riesgo sísmico y la sostenibilidad de Santiago, del profesor Easton, y así, otros estudios al respecto. El Ministerio de Vivienda está siempre analizando, permanente análisis y preocupación a través de sus departamentos. Se instauró a partir del año 2010 la Comisión Asesora de Reconstrucción, se llamó inicialmente, y posteriormente se le denominó no solamente reconstrucción, sino que de prevención de riesgo de desastres. Y distintos departamentos como la División Técnica de Estudio y Fomento, que es la que va analizando las normas de construcción y por lo tanto también las normas sísmicas.
Respecto de la falla San Ramón, en toda la institucionalidad ministerial no ha existido una opinión unívoca para abordarla. Esto debido a que hay una parte importante de la traza que se encuentra con sectores poblados en la ciudad que, bueno, de las ciudades más importantes del país, si no la más importante, la capital. Ha sido siempre un tema difícil de abordar, y más aún cuando nos enfrentamos a un contexto, que fue lo que fue ocurriendo el año pasado con estallido social y pandemia, que fue cambiando las prioridades que habían respecto de estos estudios. Sin embargo, enfocados en mantener el avance de este proceso, porque entendemos en el Ministerio en general y en la Ceremi, dado el rol que le corresponde a esta Secretaría Regional Ministerial, que no puede pasar este tema al olvido, como ha ocurrido en algún momento, y ser los medios o muchas veces los expertos que van levantando el tema sin que se haga algo concreto. Y dado que, como decíamos, señor presidente, esto genera opiniones dispares dentro del ministerio, porque no ha sido en esta administración ni en la anterior, y me atrevo a decir que en las anteriores tampoco, una visión unívoca, donde haya una sola visión, qué es lo que se debe hacer. En la Ceremi decidimos convocar a una serie de especialistas, hicimos un seminario en marzo de este año, con la finalidad de tener distintas visiones al respecto. La visión de aquellos que son especialistas en el área geológica, geofísica, y también expertos en el área de la planificación urbana, que creemos que es donde la Ceremi de Vivienda puede realmente intervenir, más allá de las competencias que tengan otros organismos del Estado respecto de las medidas de prevención y evacuación ante una emergencia. La necesidad de proyectar esta planificación urbana que sea adecuada a las características de crecimiento que vaya teniendo la región metropolitana invitó a todas las instituciones involucradas en el desarrollo de políticas públicas y de seguridad en la zona referida a participar y de a poco ir adaptando las normativas vigentes de acuerdo a las conclusiones. Y voy a exponer brevemente qué es lo que nos dijeron los expertos que participaron, muy amablemente todos ellos, solamente con una vocación de información a la ciudadanía e información concreta para la Ceremi de Vivienda, para efectos de nosotros instruirnos qué es lo que opinaban algunos de estos expertos. Expuso el profesor Easton, el decano de la Facultad de Arquitectura, Pablo Alard, Roberto Moris, académico de la UC, Pilar Jiménez, la secretaria ejecutiva del Consejo de Desarrollo Urbano, y Bernardita Paul, que es la encargada de la Comisión Asesora de Reducción de Riesgo de Desastre y Reconstrucción del Ministerio de Vivienda. Voy a leer algunas de las principales conclusiones de estos especialistas. El profesor Easton... Perdón que lo interrumpa, Ceremi. Dígame, presidente. Sí, no, para que la exponga, pero que calcule alrededor de 5 minutos adicionales para poder después escuchar también a los otros invitados. Gracias. Me apuro. El profesor Easton entregó argumentos geológicos sobre el impacto que genera este fenómeno natural, hizo un énfasis especial en los riesgos y en la inestabilidad que presenta hoy día la ciudad de Santiago. Destacó el profesor que la falla San Ramón es parte de la identidad de los santiaguinos, ya que nosotros reconocemos el Frente Cordillerano, pero esto ha sido producto de la falla San Ramón a lo largo de millones de años. Y señaló que presenta principalmente dos fuentes de peligro. Local, que genera terremotos de alta intensidad, y segundo, la ruptura en superficie. Se comprobó que la falla ha levantado bloques del valle, pudiendo ocurrir entre 20 a 50 kilómetros de donde ocurra el terremoto. Viendo bien rápido y bien simplificado, me disculpará el profesor Easton si es que estoy hipersimplificando sus conclusiones. El profesor también encabezó la conformación de un comité multidisciplinario liderado por la Universidad de Chile, que ha contado con distintos especialistas en estas materias. Fue parte del estudio del 2012. La investigación en terreno ha determinado que la falla siempre se mantiene oculta por sus propios derrumbes, o sea, es difícil verla, por eso es importante el trabajo que han hecho los geólogos, sismólogos respecto de ir manteniendo esas trincheras. Y se ha logrado establecer que se encuentra la falla a una profundidad de 200 metros de profundidad, y hoy día hay un sistema de sismómetros que están monitoreando permanentemente el movimiento en la falla. Lo que es importante, según nos señalaba el profesor Easton, es la seguridad de la población por la urbanización que presenta hoy día la traza de la falla, y muy importante la disponibilidad de información pertinente y transparente para toda la comunidad, para que sepan quienes van a habitar ahí o quienes habitan, cuáles son los riesgos a los que se encuentran expuestos.
Y, por cierto, el profesor Easton ha sido muy claro en señalar siempre en cada uno de los estudios que esta falla se encuentra activa. Por su parte, Pablo Alar, también profesor, arquitecto urbanista, señala la importancia que tiene el lugar donde se encuentra la falla, que son algunas de las comunas que tienen los suelos más caros de Chile, y por ahí pasa ella. Además hay que considerar la alta afluencia de personas, de bienes y de infraestructura que se encuentra ahí. Por ejemplo, el reactor nuclear de La Reina, el hospital militar y hay otros hospitales más. Eso es importante y él hacía el ejemplo de cómo se dio la intervención, lo que hizo en Nueva Zelanda de congelar, a su juicio no sería ejecutable en Chile. ¿Cuáles serían los principales aspectos o retos más bien para incorporar la falla de San Ramón al PRMS? La alta concentración de población y barrios consolidados, el equipamiento crítico metropolitano que hay que tener presente además que sobre la falla, no sobre la falla, más bien digo, hacia la cordillera, o sea, hacia el oeste, se encuentra, lo dije mal, perdón, hacia el este, ahí están todas las infraestructuras de recepción de aguas, de las aguas cordilleranas, por lo tanto, una ruptura en la falla podría dejar desabastecido a parte importante de la ciudad. Los efectos económicos financieros que tendrían en los valores de suelo, la incorporación de la falla al PRMS, hay que identificar la influencia y la amenaza sísmica, establecer, a su juicio, estudios de estimación del riesgo sísmico, definir la zonificación específica, relocalizar infraestructura de riesgo y, por sobre todo, sincerar el problema y trabajar en planes de preparación y mitigación. Voy a saltar al arquitecto académico Roberto Moris. Él hablaba de la urgencia de actualizar el plan regular metropolitano, muy importante lo que él señalaba respecto de la importancia que tiene el trabajo mancomunado de distintos organismos del Estado. No es solamente un tema de incorporar la traza al plan regulador metropolitano, sino que también hay otros organismos que actúan en las emergencias, otros ministerios también que tienen que tomar decisiones de planificaciones, más allá que una incorporación de la falla al PRMS, en entender cómo los distintos organismos se tendrían que vincular para dar una solución y estar adecuadamente preparados a la eventualidad de un riesgo. Por su parte, la secretaria ejecutiva Pilar Jiménez del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano nos habló, puede ser muy rápido, de la normativa que existe o cómo está hoy día la legislación para enfrentar las zonas de riesgo y cómo ella estimaba que sería importante avanzar en una normativa que permita ir graduando ese riesgo. Hoy día son zonas de riesgo o no son zonas de riesgo, y además ella señalaba, bueno, no solamente lo señala ella, es lo que permite la legislación hoy día con un informe que permita mitigar el riesgo en cualquiera de las áreas que se encuentren definidas como áreas de riesgo en un plan, en un instrumento de planificación territorial, permite la construcción en esos lugares. Y había que avanzar en la normativa que fuera de tal forma que permitiera graduar los riesgos. Y por último, desde el Ministerio de Vivienda, Bernardita Paul nos comentaba los estudios que se han hecho, la dificultad que, como experiencia comparada, que hubo con la gente del volcán Chaitén, cuando hay un asentamiento urbano y la gente tiene cierta reticencia a abandonarlo por mucho que se le explique y especifique que están sobre una zona de riesgo, y también nos contó de los planes que hay permanentemente para mantener informada a la ciudadanía. Las conclusiones generales de este seminario, señor presidente, es que la falla, como hemos dicho, se encuentra activa y representa un peligro sísmico. Es importante profundizar en la comunicación de este riesgo y transparentar esa información a la comunidad. Recomendar y promover cambios a la normativa urbanística para incorporar estas áreas de riesgo según la intensidad potencial, y no que una incorporación signifique necesariamente un congelamiento de toda la actividad o proyectos que se autoricen en ella, sino que vaya siendo, como decíamos, de esta forma gradual. Necesario también entender que la planificación y la gestión del riesgo en una lógica integrada, en donde no solo interviene el Ministerio de Vivienda, sino que es un rol del Estado. Por esto podríamos citar los planes de ordenamiento territorial regional. Cualquier iniciativa para incorporar la falla a la planificación de la región metropolitana tiene que considerar también la realidad económica del país, nos decía el profesor Alar. No hay que subestimar ni tampoco alarmar irresponsablemente a la población sobre los riesgos asociados.
y para impulsar decisiones que involucren modificaciones a las actuales normativas es necesario que muchas instituciones asociadas trabajen en conjunto. Eso es lo que decíamos, tiene que haber una visión de planificación, pero que también considere la vialidad, la infraestructura crítica, que considere la emergencia, los planes de evacuación, los planes de prevención y mitigación. La falla San Ramón nos exige más bien poner a disposición de la población toda la información posible y seguir investigando para acotar lo más posible las zonas de riesgo y determinar las condiciones para las edificaciones que se encuentren en ese lugar. Y para terminar, señor presidente, nosotros pusimos esta lámina: a problemas complejos, soluciones complejas. La falla San Ramón nos plantea un gran desafío y más que habernos dejado una serie de respuestas, que sería bastante petulante de nuestra parte venir aquí con la respuesta, nos dejó una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿es necesario que se hagan más estudios? Y ahí encontramos estas opiniones al interior del ministerio y en base también a lo que conversamos en este webinar. Algunos dicen, hay estudios suficientes. Siempre se puede avanzar en mayores estudios que permitan mayor definición. Podríamos llegar al punto de determinar exactamente si una propiedad específica, una casa, pasa por la falla. Ahora bien, ¿eso nos va a ayudar o es necesario, por mientras, empezar a avanzar en la información, en establecer la falla en los instrumentos de planificación territorial, que también lo podrían hacer los comunales, en conjunto con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago? Lo que quiero decir con eso es que no solamente porque puedan hacerse más estudios, vamos a dejar por ahora de tomar una decisión respecto de qué hacer hoy día con la falla. Eso sería, señor presidente, por ahora, y abierto a las preguntas que usted o los demás integrantes de la comisión tengan. Muchas gracias. Gracias, don Manuel José Errázuriz, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana. Aprovecho de saludar también, no lo saludé antes al profesor Easton y al profesor Raúl, que nos han estado acompañando en estas sesiones de la comisión investigadora. Sabemos que ellos son autores de diversos estudios, por lo tanto la opinión que nos puedan dar es muy útil para el trabajo de la comisión. Yo no sé si les parece a los miembros, diputados y diputadas de la comisión, que escuchemos las otras dos intervenciones. Estamos un poco acotados de tiempo, y después hacemos preguntas, comentarios a nuestros invitados. No sé si les parece adecuado, lo hacemos así. Bien, en ese caso yo le pediría al Seremi que nos acompañe durante el resto de la sesión para que escuchemos a los demás invitados y posteriormente reunamos las preguntas que tengamos, comentarios sobre las distintas exposiciones. Perfecto. Si le parece bien, le cedo la palabra a Eduardo Guisen, que es miembro del Observatorio Precordillera, que han estado involucrados también en este tema. Le pediría a Eduardo Guisen, si le parece bien, una intervención de ojalá no más de 10 a 15 minutos para alcanzar a escuchar a nuestros invitados y las preguntas posteriores. Gracias, Tomás Hirsch. Aprovecho de agradecer la invitación a esta instancia y obviamente a toda la comisión investigadora por la oportunidad de manifestar nuestra experiencia primero en el tema, que no es muy larga, por cierto, y la posibilidad también de exponer nuestra visión sobre el tema. Mientras me dan, ahí ya puedo compartir pantalla. Bueno, mi nombre es Eduardo Guisen. Yo soy ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, con estudios de magíster en gestión y políticas públicas, con harta experiencia en temas de sustentabilidad urbana, en temas de medioambientales también, varias décadas, y también, bueno, soy miembro del colectivo Viento Sur, una organización no gubernamental que a su vez es parte de esta articulación recientemente conformada que se denomina el Observatorio Precordillera,
que reúne a organizaciones y personas que actuamos y nos preocupamos por la precordillera de Santiago, la precordillera andina de Santiago, fundamentalmente, bajo principios de colaboración, respeto y equidad de género. Y entre los objetivos del Observatorio Precordillera está la incidencia en la implementación de políticas públicas, la planificación territorial y urbana y la habitabilidad justa a partir de la construcción, sistematización y difusión colectiva de un conocimiento socioambiental que integre el saber popular, técnico y científico. Ese es el Observatorio de la Precordillera, que, como mencioné, es una articulación que reúne organizaciones de distintos territorios de la precordillera, pero también organizaciones funcionales. Y vamos a hablar fundamentalmente para referirnos a un caso que no es un caso que pretenda generalizar lo que ocurre en la precordillera, pero es a partir del cual nosotros nos vinculamos fundamentalmente con la problemática de la falla San Ramón. Este es un caso que nos empezamos a preocupar de él por ahí por los años 2014-2015, uno entre otros proyectos inmobiliarios en la precordillera Santiago, cuando nuestro foco era la defensa del bosque nativo en la precordillera Santiago, cuyos permisos de edificación son del año 2014 y 2015, ya el anteproyecto y después la aprobación del permiso de edificación y sus modificaciones. Se presentó a evaluación de impacto ambiental este proyecto por ser de más de 7 hectáreas, es decir, es un proyecto de 3 hectáreas, de 220 casas, de 140 metros cuadrados. Se presentó al sistema de evaluación de impacto ambiental bajo la modalidad de declaración de impacto ambiental. En primera instancia contenía información muy deficitaria y el propio Servicio de Evaluación Ambiental, antes de iniciar y pedir pronunciamiento a todos los organismos públicos que conforman la Comisión de Evaluación Ambiental, suspendió este proceso, el cual se reinició de alguna manera porque se presentó una nueva declaración de impacto ambiental el año 2017, ¿ya? El proyecto fue aprobado en el año 2018. En septiembre del 2018. Y su inicio de faenas se produjo en octubre de 2019, como sabemos un mes emblemático en el caso de nuestro país, ¿no es cierto? Ante lo cual una serie de organizaciones presentaron un recurso de protección que fue acogido con orden de no innovar, lo que suspendió este inicio de faenas y por lo tanto la ejecución del proyecto entre octubre del 2019 y mayo del 2020, que como sabemos ya estábamos en pandemia. Se reiniciaron las faenas una vez que la comuna de Peñalolén terminó su primer confinamiento en agosto del 2020, pero se volvieron a suspender estas faenas en septiembre del 2020, es decir, un mes después, producto de una serie de denuncias de incumplimiento de normas de construcción fundamentalmente, de normas de mitigación de la etapa de construcción del proyecto. Afortunadamente, hasta el día de hoy, esta construcción está detenida. Pero veamos qué es lo que pasa específicamente en relación a la falla de San Ramón en el proceso de evaluación de impacto ambiental que, como vimos anteriormente, ocurrió, ¿no es cierto?, entre los años 2017 y 2018. ¿Qué dice la declaración de impacto ambiental del proyecto Lomas de Peñalolén de la inmobiliaria Pocuro? Dice este documento, elaborado por la consultora Bioingenieros Civiles, en primer lugar, que efectivamente en la zona de influencia del proyecto está la falla San Ramón. Dice y ocupa como base científica para determinar la existencia de la falla de San Ramón los proyectos de Rodrigo Rault y de Armijo y otros del año 2010.
y menciona lo que dicen estos estudios, que efectivamente es una falla activa, digamos, y que puede producir terremotos por sí misma. Y ubica la falla de San Ramón a 660 metros al oriente del proyecto Lomas de Peñalolén. Dice también la misma declaración de impacto ambiental que no existen restricciones en el área indicada. Sin perjuicio de lo anterior, dice, para la realización del presente proyecto se ha analizado, entre otras fuentes, el documento Estudio, Riesgo y Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago asociado a la falla de San Ramón, que ya ha sido mencionado anteriormente por el CEREMI y que también ha sido muy mencionado en las anteriores sesiones de esta comisión. Es decir, en primer lugar, establece que la falla existe, que está ahí, plantea una distancia al proyecto de la misma falla, menciona que existen estudios que plantean o sugerencias, recomendaciones de norma, y además plantea que la falla de ruptura, ahí hay una corrección que hacer porque el documento debería decir, el texto debería decir la faja de ruptura, se considera a una distancia de 300 metros al oeste de la falla. Esto es lo que dice el estudio, lo que recomienda el mismo estudio, ¿no es cierto? En manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ahí también hay un errorcito, digamos, porque no precisamente lo que se recomienda en el estudio es que esa distancia sea a 300 metros al oeste de la falla, es en torno a la falla, y que recomienda decretar la postergación por parte del Ministerio de Vivienda de permisos a lo largo de toda la falla de ruptura de San Ramón. Estamos hablando de estudios que fueron, entendemos, entregados al Ministerio de Vivienda aproximadamente el año 2012, y estamos hablando de una declaración de impacto ambiental que recoge esta información y que es emitida el año 2017, introducida al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta es la gráfica que muestra la misma declaración de impacto ambiental de la consultora Bioingenieros Civiles, ya donde muestra la distancia ya de la hipotética falla de San Ramón respecto del proyecto Lomas de Peñalolén, ¿ya? Yo quiero hacer notar en este minuto que miren en esta zona, un poquito al norte del proyecto Lomas de Peñalolén, hay una serie de pelones que se notan en el bosque, que después vamos a descubrir qué son en realidad. ¿Cuál es la fuente de información para localizar la falla de San Ramón? Recordemos, de Pocuro, de la inmobiliaria Pocuro y de su empresa consultora contratada para la declaración de impacto ambiental, Bioingenieros. ¿Cuál es la fuente de información? Geoportal de Chile, así se menciona. Y si nosotros vamos al geoportal.cl, que es un sitio web de bienes nacionales, en su primera página, apenas uno abre este sitio, menciona el carácter referencial. Y estas mayúsculas no las puse yo, las pone el mismo sitio con este nivel de relevancia del texto de la palabra referencial. Y se encuentra en contacto y actualización por las instituciones responsables. Finalmente dice, ante cualquier duda, el usuario puede verificar su exactitud y vigencia con el organismo generador y solicitar el detalle correspondiente. Pues entonces, si bien la inmobiliaria Pocuro y la empresa consultora que hace la declaración de impacto ambiental establecen la existencia de la falla San Ramón a partir de información científica, a partir de estudios, como vamos a ver más adelante, hechos en terreno por parte de geólogos de la Universidad de Chile, para localizar la falla de San Ramón respecto del proyecto, no utilizan esa información científica, sino que información explícitamente referencial de un sitio web. Esa información referencial es tan referencial que si vamos al mapa geológico de Chile
que depende de Serna Geomini, que está alojado en geoportal.cl, podemos ver efectivamente que lo que parece ser la falla de San Ramón es una línea, ya es una línea que no recorre lo que sabemos es toda la falla de San Ramón, sino que se sitúa aproximadamente en una zona ya de la precordillera de Santiago, pero que ni siquiera está explícitamente denominada como falla San Ramón. Y que si hacemos si lo comparamos con la información que está contenida en el mismo estudio de Armijo y otros, entre otros Gabriel Easton, por cierto, ¿ya? De la Universidad de Chile, vemos que en nada se parece, es decir, el mismo estudio que la empresa considera fuente para determinar la existencia de la falla, no se parece en nada la información gráfica que ahí existe con lo que ellos utilizan como la información para localizar la falla San Ramón. Menos aún si utilizamos el archivo KMZ, ¿no es cierto?, georreferenciado, que posteriormente pudimos obtener de la misma Universidad de Chile para localizar la falla San Ramón en las fotos satelitales de Google Earth. Si hacemos un acercamiento a la zona del proyecto, que está precisamente en esta zona, que su parte más oriente está en la Avenida Las Torres, efectivamente esta línea que simula o pone localiza más o menos la falla San Ramón en el geoportal y específicamente en el mapa geológico de Chile de Serna Geomín, efectivamente lo sitúa más o menos donde la declaración de impacto ambiental mencionaba, ¿no es cierto?, que es más o menos entre 600 y 700 metros de la zona del proyecto. En nuestro caso, lo que hicimos preliminarmente fue superponer el mapa o las figuras, la figura que contenía el estudio de la Universidad de Chile. Todavía no disponíamos de la traza georreferenciada del archivo KMZ, entonces lo hicimos coincidir a partir de las curvas de nivel con una foto satelital de Google Earth, donde además pusimos el archivo KMZ del proyecto de la inmobiliaria Pocuro, que está incluido en los mismos documentos y expedientes electrónicos de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Y bueno, en esta superposición muy artesanal que hicimos, pero que hacemos coincidir las curvas de nivel, nos preocupó, digamos, que las trazas ya de la imagen del estudio de la Universidad de Chile no estaban aguas arriba, por decirlo, o al oriente del proyecto, sino que estaban muy cerca en el caso de una de las trazas, y otra de las trazas directamente estaba sobre o bajo el proyecto inmobiliario. Esto finalmente llevado a un plano y ya contando con toda la información KMZ, tanto del proyecto Lomas de Peñalolén como de la misma falla San Ramón, nos permitió comparar, en primer caso, la localización que la declaración de impacto ambiental del proyecto hace para la localización de la falla San Ramón según la guía del proyecto, es efectivamente a 660 metros, pero al poner los archivos KMZ de la Universidad de Chile, cuestión que por cierto podrían cualquier empresa consultora o la inmobiliaria podría haber solicitado en cualquier minuto, encontramos que las trazas efectivamente están, las que están al oriente, a una distancia de entre 192 y 250 metros del proyecto, pero una de las trazas, la más continua en esa zona, está efectivamente directamente bajo el proyecto Lomas de Peñalolén. Y estos pelones que vimos en el bosque nativo, un bosque muy rico de grandes árboles nativos que hay en esta zona de Peñalolén Alto, estos pelones son efectivamente los restos o ¿cómo se dice? Las áreas sin vegetación mayor
que dejaron las trincheras que el equipo de la Universidad de Chile realizó para sus estudios entre el año 2010 y 2012, ¿ya? Donde se determinó directamente la presencia de las trazas de la falla San Ramón en esta zona, es decir, a pocos metros, ya al norte del proyecto Lomas de Peñalolén. Retrotrayéndonos al proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto Lomas de Peñalolén, nos encontramos con que el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago solicitó su pronunciamiento a 18 organismos para la evaluación de impacto ambiental del proyecto. No se incluyó en estas consultas dentro de los organismos a pronunciarse ni la Oficina Nacional de Emergencias ni al Centro Sismológico Nacional. Aquí tenemos que mencionar que, consultados por nosotros en un seminario que hicimos hace muy poco tiempo a geólogos del CERNA Geomín de por qué no se habían pronunciado en este o en otros proyectos respecto del riesgo sísmico asociado a la falla San Ramón, que está vinculado a proyectos de inversión en esa zona, se nos dijo que CERNA Geomín se pronunciaba respecto de otros aspectos geológicos, pero respecto de los aspectos sísmicos se pronunciaba el Centro Sismológico Nacional, que es un organismo, como pueden saber, dependiente de la Universidad de Chile, pero que no fue invitado ya a participar de esta evaluación de impacto ambiental, aun cuando la declaración de impacto ambiental, como ya vimos anteriormente, mencionaba al menos una cercanía importante respecto de la falla de San Ramón. Por su parte, organismos que sí fueron invitados o convocados a pronunciarse, como la Seremi del Ministerio de Vivienda y el propio CERNA Geomín, su oficina de la zona central, no se pronunciaron respecto de la localización de la falla de San Ramón ni al riesgo sísmico a la falla, asociado a la falla de San Ramón para este proyecto inmobiliario, que como recordamos corresponde a 220 casas muy cerca de la falla de San Ramón, y finalmente determinamos que está encima de la falla de San Ramón. Eduardo, Eduardo, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que estamos muy acotados de tiempo, entonces necesitamos... Estoy terminando. Ya, perfecto, para que podamos escuchar también a don Jorge Insulza, que también lo hemos invitado a la sesión de hoy. Gracias. Ni un problema, ni un problema. Bueno, finalmente yo quiero terminar diciendo que como Observatorio Precordillera hemos hecho un trabajo que lamentablemente creemos que no ha hecho el propio gobierno de Chile en relación a mirar de manera integral no solo el riesgo sísmico, sino todos los aspectos relacionados con otros riesgos y otras protecciones de valores patrimoniales que tiene la precordillera. Y bueno, hicimos un seminario hace poco tiempo donde incluimos un ámbito, un módulo de propuestas de política pública específicamente asociado a la regulación del riesgo sísmico y la prevención del riesgo sísmico. Por nuestra parte, como Observatorio Precordillera, queremos promover esta mirada integral, además integral no solo en términos temáticos de riesgos y de valores a proteger, sino también de actores a realizar esta protección, empezando, digamos, por los actores públicos, el gobierno regional, los organismos sectoriales, el Parlamento, la sociedad civil organizada de la cual somos parte y la academia con la cual hemos tenido un alto grado de interacción en este último tiempo, ¿ya? Para proteger el patrimonio natural y geológico, para proteger las funciones sociales, ambientales y naturales, para reducir el riesgo de desastres socionaturales en la precordillera. Esta es la zona que nos parece más riesgosa actualmente, producto, ¿no es cierto?, que es la zona de Las Condes, que ya se mencionó anteriormente. A nivel más local, estamos haciendo una propuesta en particular en la precordillera de Peñalolén, de un plan maestro para incorporar todos estos valores y gestión de riesgo, ya en base a la vocación de distintos territorios que forman parte de un área de la zona precordillerana de Peñalolén,
para, en base a estos principios, sustentabilidad, justicia social, participación y evidencia científica, ya determinar una serie de proyectos a realizar dentro de distintos paños que hay en esta zona, para velar por, como ya mencionamos anteriormente, el patrimonio natural, biológico, el patrimonio geológico, y poder desarrollar ahí, pero sin evitando este riesgo y preservando y protegiendo estos valores, ya realizar también ahí vivienda, equipamiento y servicios. Esa es nuestra propuesta y esa es nuestra visión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Guisen, del Observatorio Precordillera. Si les parece, entonces vamos a escuchar ahora a don Jorge Insulza, que es arquitecto y profesor asociado al Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Estamos un poquito apretado de tiempo, pero yo creo que podemos alcanzar a escucharlo y después concentrar las preguntas o reflexiones que tengamos las diputadas y diputados. Don Jorge, entonces tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes nuevamente a todas las diputadas y diputados. Y es realmente un gusto y un entusiasmo grandísimo poder estar hoy día participando de esta sesión que me parece que es de extrema importancia y que, como ya han planteado los colegas anteriores, tanto la Seremi como el colega Guisen, ¿no es cierto?, es muy interesante lo que estamos tocando. Yo voy a permitirme hablar de 3 puntos y lo voy a hacer no tratando de, no sé si estoy bien, señor presidente, no más allá de 15 minutos máximo, me voy a tomar el tiempo acá internamente para básicamente compartir 3 puntos que me parecen que son importantes de lo que estamos hablando. Yo en particular, como usted ya muy bien me presentó, solamente agregar que en este momento me toca liderar un proyecto Fondes irregular que justamente trata el tema específicamente de la falla San Ramón y sobre todo en términos de planificación urbana en riesgo que le pusimos, ¿no es cierto? Y cómo eso afecta el hábitat de Santiago y qué prácticas socioespaciales podemos encontrar dentro de este sector del Piedemonte Santiago. Y aquí, por supuesto, dentro de ello está el colega Gabriel Easton, con quien tengo la suerte de trabajar, y otros colegas que no me saldría muy largo nombrar a cada uno y cada una, pero aquí hay un equipo muy responsable de trabajo y que estamos llevando este proyecto adelante. Estamos en el 3er año y, bueno, básicamente yo quiero abordar 3 puntos. Lo que también contextualizar un poco más, ¿no?, lo que entendemos como ciudad resiliente en el contexto actual. Y en ese sentido, lo primero que habría que decir, ¿no es cierto?, que no tenemos que olvidar que nosotros somos parte de un sistema mayor, donde efectivamente bien sabemos y conocemos muy bien los terremotos subduccionales, ¿no es cierto? Aquí los colegas saben bastante más y no lo voy a hacer, no pretendo en ningún caso ahondar más en esos detalles porque ya están más que conocidos, pero solamente decir que el caso de la falla San Ramón se concentra en la zona intermedia, en el Valle Central de Chile, donde además está la concentración del casi o más, ¿no es cierto?, no solamente en el área metropolitana, pero varias de las regiones centrales concentran el 80%, básicamente incluso un poquito más de la población del país. Por lo tanto, como ustedes bien decían, ¿no es cierto?, la falla es parte de un proceso mucho más complejo en términos territoriales. Entonces, en ese sentido, también agregar otro punto de inflexión de la reflexión, ¿no es cierto?, que una ciudad resiliente, y algo nombraba Gabriel en la sesión anterior, ¿no es cierto?, aquella capaz de resentir y recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, sociales y medioambientales, y aquí esos 3 conceptos me parece que son cruciales por lo que estamos hablando hoy día, y que eso obviamente debería minimizar el impacto y la vulnerabilidad de las personas, ¿no es cierto?, de sus ciudadanos y ciudadanas. Y el último antecedente que no podemos dejar de tenerlo presente, que es justamente la Política Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, que es muy interesante, lanza el año 2020, incluso recientemente, en donde también habla, ¿no es cierto?, de lo importante que es planificar e invertir en la reducción de riesgo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la planificación y el diseño urbano pareciera ser que no se están haciendo tan cargo, ¿no es cierto?, de estas temáticas. ¿Qué es lo que vimos de la sesión anterior? Y aquí me permito solamente hablar muy rápidamente, insisto, para abocarme más en lo que me interesa como enfatizar hoy día, aparte de lo que ya hablaron los colegas muy bien, Gabriel Easton y Rodrigo Raúl la sesión anterior, perdón.
Conocemos bien hoy día la falla, hay un conocimiento situado bastante alto, creo que tenemos un conocimiento, el mismo Seremi también lo deja ver con su PowerPoint, que me parece muy interesante. Entonces hay una recurrencia de esta falla, ¿no es cierto?, que la tenemos bien identificada, que existe y que por lo tanto podemos más bien hoy día interactuar y entenderla mucho más en profundidad, y que dentro de ello, ¿no es cierto?, hay escenarios determinísticos y probabilísticos, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, estamos claramente pensando, y yo me quisiera enfatizar solamente en este último punto, cuando hablamos de un escenario, como bien dice el colega Easton, de un 3% en los próximos 100 años, que no deja de ser poco para el desarrollo, o sea, no es mucho, no es tanto tiempo si pensamos en el desarrollo y la nacional, como Santiago. Entonces, en ese sentido, 100 años, los próximos 100 años, si fuera un escenario de 3% de posible ruptura, creo que es bastante determinante en términos de lo que podríamos y lo que tenemos que empezar a hacer, creo yo, en el corto plazo de pensar, ¿no es cierto?, en términos de planificación urbana estratégica. También tenemos hartas cosas que hemos aprendido. Bueno, conocemos la falla mucho mejor que antes, ya incluso tenemos una base LIDAR que hemos tenido la suerte a través del proyecto Fondesi, mapearla, por así decirlo, georreferenciarla con alto detalle, y además también tenemos, bueno, en el mismo 2012, como parece ahí, ¿no es cierto?, se estableció una recomendación concreta en materia de planificación urbana, que muy bien también lo mencionaba el Seremi, y también tenemos casos similares en el mundo que podemos aprender. También aquí Rodrigo, en la sesión anterior en esta misma sesión, ¿no es cierto?, planteaba la importancia de aprender también de otras fallas. Ahora, me gustaría enfatizar las dos frases que están más remarcadas, ¿no es cierto? No sabemos cuándo exactamente ocurrirá el próximo sismo, aunque sí podemos pensar en próximos 100 años con un porcentaje de un 3%, pero sí sabemos dónde ocurrirá. Y eso yo creo, y ahí quisiera con un poco más enfatizar mi exposición, porque sí sabemos hoy día, ¿no es cierto?, que podemos hablar de un buffer de estos 300 metros, de los cuales, ¿no es cierto?, 200 se van más al lado oriente y 100 hacia el lado oeste o poniente, y que también existen trazas secundarias y trazas primarias, como ya muy bien ustedes lo han expuesto. Entonces, sabiendo todo eso, teniendo claro esos supuestos, yo me atrevería a decir lo siguiente. Primero, lo anunciaron usted también, la falla la conocemos desde el año 1958, curiosamente cuando 2 años después se lanza el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, del año 60, ¿no? Y que bien sabemos, y todos los urbanistas que tratamos de aprender un poco en la ciudad, bien sabemos que fue uno de los planes motores y muy crucial para entender el crecimiento de Santiago. Y lo interesante es que en ese entonces, ¿no es cierto?, no sé si es mi cursor, justamente la falla aparecía como un elemento a una distancia, ¿no es cierto?, tal de lo que era la mancha urbana que conocíamos en ese tiempo, obviamente sabiendo que en ese entonces había una ciudad más reducida en tamaño, pero que ahí teníamos una condición bastante más sostenible, ¿no es cierto?, de entender el territorio y de alguna manera entender ese piedemonte como casi un elemento que nos pertenece a todas y a todos. Bueno, eso fue extendiéndose a la ciudad, como bien sabemos, y obviamente la figura que tenemos del 2017, donde ya podemos ver, ¿no es cierto?, una ciudad completamente desbordada, por así decirlo, y básicamente encaramada en el piedemonte, en mucho de su porcentaje, que básicamente, ¿no es cierto?, según los trabajos que hemos hecho últimamente con los colegas, hemos estimado que entre río y río, ¿no es cierto?, hay un 55% de esa longitud de falla, ¿no es cierto?, tiene urbanización, tiene un tipo de edificación sobre ella, pero que todavía queda un 45% que no ha sido de alguna manera edificado, lo cual no significa que a lo mejor no haya algún permiso otorgado. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque yo creo que a mí me gustaría nuevamente insistir en la idea de que cuando estamos hablando de este tema, tenemos que hablar justamente de los cuerpos legales en materia de planificación urbana, y aquí bien sabemos, y aquí están todos los especialistas, por lo tanto yo solamente traerlo a colación. Estamos en un nivel intercomunal, como son los planes reguladores metropolitanos o intercomunales, y están los niveles comunales, como son los niveles comunales, los planes regulares comunales y el plan seccional. A lo mejor este último, pocas veces hablamos de él, y obviamente, como su nombre es una sección, es bastante más localizado, pero también a lo mejor nos podría servir un poco en materia de lo que estamos haciendo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo me parece muy hábilmente, y uno disfruta como académico buscar esta información, tiene una base de datos muy buena, muy bien actualizada, ¿no es cierto?, sobre todo lo que significan los IPTs y en las distintas zonas del país, y por lo tanto podríamos conocer básicamente estas distintas materias.
en términos sucintos sobre lo que a mí me corresponde o quiero tratar de enfatizar en esta sesión, es que efectivamente en términos generales las 6 comunas, digo las 6, aunque aquí deberíamos ya agregar Lo Barnechea y Pirque si extendemos la falla sobre los 30 kilómetros, más bien dicho sobre los ríos Mapocho y Maipo, ¿no es cierto? Pero básicamente si tomamos solo las 6 que están entre ríos, por así decirlo, la mayoría de ellas tienen planes reguladores vigentes del 99, casi siglo presente en adelante, un poquito antes algunas, ¿no es cierto?, el caso de Peñalolén, pero con muchas modificaciones, lo cual quiere decir que en materia de planificación es bastante activa. Estamos en presencia de 6 comunas que tienen una, insisto, actividad en sus fases de modificaciones de plan reguladores en distintas materias. Sin embargo, dentro de esas materias, no necesariamente aquellas que competen con el tema, ¿no es cierto?, de la falla como tal, están instaladas porque más bien son asociadas a remoción en masa en zonas precordilleranas y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo creo que ahí habría una primera, a lo mejor, punto de inflexión interesante, a decir que creo que estamos en presencia que podríamos justamente, ¿por qué no?, bajar esa mirada más específica con todo el conocimiento situado que ya sabemos de la falla San Ramón. Nosotros con el equipo de investigación lo que hemos hecho, y esto quiero compartirlo obviamente, es parte de una publicación por lo demás. Si ustedes se fijan, eso que está achurado ahí, ¿no es cierto? Ahí tenemos definido lo que es el escenario riesgo sísmico, o sea, vale decir los 300 metros, el buffer que le llamamos, o la zona de ruptura máxima, que dentro de ella, ¿no es cierto?, se localiza, obviamente, la falla con su traza secundaria y primaria, o la principal, ¿no es cierto? Y también otra cosa importante, que dentro de esa misma traza aparece una zona, como ya lo han dicho muy bien los colegas, donde efectivamente no existe, está fuera del área urbana, por así decirlo, y por lo tanto, sin dejarla fuera, nosotros hablamos de área rural porque consideramos que es parte del territorio también. O sea, no por el hecho de que no sea parte de una regulación urbana, no deja de tener importancia. Muy por el contrario, creemos que tiene absolutamente mucho más importancia, sobre todo en los temas que estamos hablando de recuperación o preservación del medio ambiente. Y dentro de ella también tenemos una franja achurada, como en rojo, que le llamamos el área estudio, donde básicamente tomamos las zonas censales del censo del 2017 para tratar de establecer cuál es la incidencia mayor de alguna manera sobre las fallas. Ahí, ¿no es cierto?, en algunos papers que hemos tenido la suerte ya de publicar, podemos decir, ¿no es cierto?, sin problema y obviamente con mayor seguridad sobre también los datos que nos van arrojando, que estas 6 comunas que alojan más o menos 1,7 millones de habitantes, que no deja de ser importante si lo consideramos a nivel metropolitano y a nivel de ciudad, y a nivel nacional, dentro de esta faja más bien estudiada, como zona de estudio, insisto, estamos hablando más o menos de 152.000, un poquito más, ¿no es cierto?, personas que estarían en directa relación con la faja de ruptura. 150.000 no deja de ser importante, podría ser una comuna, ¿no es cierto?, de alguna localidad, y por lo tanto consideramos que es importante destacarla. Y en esa misma faja, ahí también, ¿no es cierto?, uno, gracias a ese estudio, con esa base georreferenciada, uno le puede ir agregando distintos indicadores. Yo solamente aquí quiero mostrar algunos, no pretendo que esto sea, ¿no es cierto?, una sesión explícita de este estudio, sino que solamente ilustrar que dentro de esa población, como ustedes ven, curiosamente parece un Chile, ¿no es cierto? Siempre lo digo, la faja, tiene como la forma geográfica, y de norte a sur ustedes van a poder ver, ¿no es cierto?, que hay distintas densidades de población alojadas, por lo tanto eso también habla de un comportamiento que no es homogéneo, aunque la faja de ruptura y la falla San Ramón es una, finalmente por donde recorre va generando distintos tipos de problemáticas que justamente es a donde a mí más me quisiera, ¿no es cierto?, apuntar en esta sesión. Aquí hay otra lámina que ustedes pueden ver nuevamente la misma faja, ¿no es cierto?, dibujada, el escenario riesgo sísmico que le llamamos, o buffer, y dentro de ella mapeamos, ¿no es cierto?, alrededor de, ¿no es cierto?, casi, si no me equivoco, casi 98, ¿no es cierto?, infraestructura de distintos tipos de niveles, en términos, ¿no es cierto?, nivel local, vecinal o intercomunal, que están asociadas con infraestructura que podrían estar obviamente alojadas en esta zona y que por lo tanto tienen un riesgo. O sea, dicho de otra manera, ya no estamos hablando solamente, y no deja de ser importante por lo demás, pero no estamos hablando solamente de infraestructura de alta importancia, como puede ser un reactor nuclear, obviamente, una planta de tratamiento de aguas, sino que también estamos hablando de colegios, de jardines infantiles, de iglesias y de un sinnúmero de equipamientos que creemos que al nivel comunal y a nivel local
es tremendamente importante entenderlo y por lo tanto singularizarlo en estudios posteriores. Esta simple muestra de algunos mapas, ¿no es cierto? Podríamos agregarle más porque este es un análisis que justamente nosotros le llamamos multicriterio, que aquí se están alojando varios otros indicadores socioespaciales. En resumen, en síntesis, nos da la posibilidad de tener esta franja, como ustedes ven, ¿no es cierto?, coloreada con niveles de vulnerabilidad que nosotros la representamos, ¿no es cierto?, como un índice alto, menor, perdón, o mayor. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso sería una mirada, ¿no es cierto?, un poco más sistémica en el territorio, donde uno podría decir, hay zonas del recorrido de la faja, de la falla San Ramón, que nos podría estar hablando, ¿no es cierto?, de niveles de habitabilidad, donde la vulnerabilidad, insisto, por este análisis multicriterio, que sería más largo de explicar, pero que tiene varios indicadores, generan disparidades en el territorio y por lo tanto creo que sería muy interesante seguir con ese estudio. En un nivel mucho más de detalle incluso, también hemos tenido la suerte, ahora estamos trabajando con otro que también ha sido publicado este paper. Aquí hay simplemente 2 ejemplos, no quiero decir que son los más importantes ni los menos, sino que simplemente 2 áreas donde creemos, por ejemplo, que uno podría estudiar, así como podrían haber otras áreas, por ejemplo, como aquellas donde recién, ¿no es cierto?, el colega Jason nos mostraba en el caso de Peñalolén, donde, por ejemplo, las localidades están instaladas con una serie de indicadores, y aquí solamente quiero poner algunos como tal, que nosotros lo hemos agrupado en el ámbito construido, en el ámbito natural y en el ámbito normativo. En cada uno de ellos hay conceptos y hay indicadores de resiliencia, como por ejemplo la densidad de población, como por ejemplo el tipo de la vivienda, el hacinamiento, el valor fiscal u otros que podríamos encontrar. Dicho sea paso, la infraestructura crítica, que creemos que es muy importante. Si nosotros le damos a cada uno de esos indicadores, le damos números, como aparece ahí, por ejemplo, y vemos estos 2 sectores que tomamos en el norte y en el sur de la falla, tenemos escenarios de este tipo de detalle, como solamente para ilustrarlo ante, ¿no es cierto?, los destacados aquí, diputadas y diputados. Mostrarles, ¿no es cierto?, que como tal, en el caso del Distrito Hospital de Carabineros, que en el caso de Las Condes, tiene, ¿no es cierto?, comparte un entorno donde existe infraestructura crítica, por ejemplo, más distinto tipo, ¿no es cierto?, de vivienda, que si nosotros fuéramos agregándole, por así decir, una lupa a distintos sectores a lo largo de la falla, nos vamos a encontrar con mucha materia de alta riqueza, ¿no es cierto?, para análisis urbano, entiéndase tipologías, tipos de vías, ¿no es cierto?, cómo afectan y cuál es finalmente la relación que hay entre sus habitantes, que yo creo que es una de las cosas probablemente más importantes o que deberíamos abocarnos. Lo mismo ocurre con el caso de la Florida, ¿no es cierto?, donde ahí ustedes también pueden ver en el mismo ejemplo otra situación donde la falla a lo mejor está más alejada del área donde hay mayor edificación. Sin embargo, eso no le quita un nivel de riesgo, pero probablemente un nivel de riesgo distinto al caso del sector norte que recién mostraba. Entonces, para ir tratando de ser muy sucinto, dicho eso, solamente me gustaría nombrar algunas cosas de reflexiones que yo creo que están muy en la línea de lo que los 2 expositores han hecho. Lo primero, creemos que la falla de San Ramón es un tema país, porque hay más fallas en Chile, porque este no es un sistema exclusivo de la región metropolitana. Sin embargo, el hecho que esté en la región metropolitana, y probablemente una de las más estudiadas en los últimos años, genera una doble responsabilidad, que sabemos bastante de ella, y que por lo tanto deberíamos entenderla de una manera más sistémica, creo yo, de cómo se está, ¿no es cierto?, entendiendo hoy día. Es un tema metropolitano, ¿no es cierto? Ya no es solamente el Piedemonte. Hacíamos el ejercicio, estamos hablando, ¿no es cierto?, que la faja de ruptura está en el Piedemonte, en los 300 metros, pero su alcance puede ser de mucho mayor extensión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, las comunas que la reciben directamente en el Piedemonte es parte de lo directo, pero eso, insisto, no le resta su importancia metropolitana. Muy importantemente, y probablemente en la línea también de lo que planteaba Eduardo, que me pareció muy interesante, es la importancia de su recurso como su recurso natural y paisajístico, y por lo tanto con un aporte concreto a la ciudad de Santiago, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en materia de cambio climático, ¿no es cierto?, sobre todo en materia de certificación y muchas otras cosas que podríamos discutir, en donde efectivamente creo que es un lugar que merece de un especial cuidado. Y creo que en ese sentido, en las materias que estamos viviendo legislativas, la figura de un nuevo gobernador, o gobernador, en el caso de la región metropolitana, gobernador,
a mí me parece muy coyuntural y clave porque efectivamente tenemos que pensar que el tema de la falla, ¿no es cierto?, es un tema, insisto, a nivel metropolitano y por lo tanto incluso aquí podría haber una mejor articulación que pueda lograr el gobernador con los distintos alcaldes y alcaldesas que conforman este piedemonte y que en materia de planificación podría ser, ¿no es cierto?, una mayor articulación entre los planes reguladores comunales. Y también dentro de sus buenas instancias, lo que ya conocemos como el Parque Observatorio Cerro Calán, creo que es muy interesante. Ustedes muy bien saben que la falla va por debajito, ahí en el Piedemonte, va por Paul Harris, más básicamente recorriendo. Y aquí Gabriel Easton presente ha hecho un trabajo salvajemente importante de poner en valor y justamente a lo mejor conocerla como tal, justamente para bajar la especulación y la incertidumbre y transformarlo en conocimiento adquirido por la gente, sin justamente bajándole el nivel de peligrosidad o más bien dicho, no llegando, ¿no es cierto?, controlando el miedo, sino que justamente controlando el conocimiento responsable de lo que significa una falla de esta naturaleza. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Voy a tener que hacer de pesado nuevamente, pero No se preocupe. Lo que pasa es que estamos en la hora casi de cierre de la comisión, entonces necesitamos cerrar para ver si alcanzamos a tener alguna pregunta. Presidente, cierro en 30 segundos y lo prometo. Solamente entonces dejo aquí puesto para que ustedes simplemente compartamos, avanzar en temas de diseño urbano, mayores excavaciones, mayores papers y básicamente estas dos láminas que yo creo que son importantes porque lo que teníamos en el año 60, creo yo que había una situación de ciudad que, insistimos, obviamente la ciudad es mucho más grande, se ha cuadruplicado, sin embargo, probablemente el haber usado el Piedemonte no necesariamente tendríamos que haberlo hecho y como ya lo hicimos, ahora tenemos que el desafío es mayor. Y yo creo que el otro súper importante, y va en la línea también de lo que han dicho los expositores anteriores, hay que informar a la comunidad para una toma de decisiones responsable, hay que realmente lograr traspasar la información, cosa que no queda alojada en un ámbito técnico y justamente para generar mayores análisis de caso, como es el caso de Lomas de Peñalolén. El que estamos hablando ahora podría ser uno, pero sin duda que si nosotros siguiéramos recorriendo el Piedemonte, habría muchos otros que habría que estudiar. Esto simplemente a mostrarle un trabajo que estamos haciendo con gente de la Universidad de Chile, que hay un capital humano avanzado de mucha excelencia y uno podría ir analizando sectores de la falla con mucho más detalle, ¿no es cierto? Y entender, ¿no es cierto?, cuáles son sus relaciones con el entorno. Eso, muchas gracias y perdón por haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias a usted, profesor Insulza. Al revés, soy yo el que pido disculpas porque han sido 3 exposiciones tan buenas e interesantes que quizás debiéramos haber tenido 2 hoy día para poder escucharlas completas y poder hacer también todas las consultas y reflexiones. Nos quedan muy pocos minutos. Yo quiero saber si estamos de acuerdo, preguntarle a la diputada y diputado si podemos extender 10 minutos por lo menos hasta las 17:10 para poder escuchar las preguntas que hayan, comentarios, reflexiones. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a extender esos 10 minutitos y ofrezco la palabra a quien quiera de nuestros... Sí, Presidente. la diputada Catalina del Real y después el diputado Amaro Labra. Diputada. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos y felicitar a nuestros expositores que han dado unas charlas muy, muy completas y muy interesantes. Tengo algunas dudas, presidente. Primero, se nombró que hay otras ciudades que conviven con estas fallas. Es una pregunta abierta a cualquiera de los expositores que me la pudiera responder. ¿Qué otras ciudades están conviviendo con estas fallas en el país? ¿Se han realizado modificaciones al plan regulador en algunas otras ciudades con respecto a estas fallas? ¿Es el Ministerio de Vivienda el único organismo que tiene un rol para enfrentar los riesgos asociados a la falla de San Ramón en este caso? Por otro lado, ¿habrá más certeza si realizamos más estudios? O sea, sería importante realizar estos estudios. Y mi última duda es, en el fondo, ¿cómo se puede planificar la ciudad en tiempos tan largos y con tanta incertidumbre? Por lo que escuchábamos que hay un 3% de posibilidad de ruptura dentro de los próximos 100 años. Esa sería mi inquietud, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Comparto varias de sus inquietudes por lo demás. Diputado Amaro Labra, quiere hablar. Sí, muchas gracias, presidente Hirsch. La primera lámina, bueno, agradecer a los expositores. Los 3 han sido muy
claro y preciso. En el primer caso del señor Ceremi, don Manuel Errázuriz, me quedó una duda, pues, al final aparece con unas consultas sobre San José de Maipo, sobre el plan regulador, no me quedó claro porque fue muy rápido la mención. Y la pregunta específica es esa. Hasta ahora veo un salto entre Puente Alto y San José de Maipo, y al parecer no está afectada San José de Maipo, y quería saber cuál es la razón de que no se mencione, si es técnica, si en realidad la falla se salta ahí, o no tiene ningún importancia con respecto a San José de Maipo, si tiene algo especial que no está tocado. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, Amaro, diputado. No sé si hay alguna otra consulta, alguna diputado o alguno de los invitados. Si no, yo también quiero agregar una consulta particularmente al Ceremi, que nos hizo una exposición bastante completa, básicamente de los estudios que se han hecho y la situación actual, pero ahí él mencionaba dos frases que me parecieron muy relevantes. Una era que hay un peligro sísmico potencial para Santiago, que es lo que nos han dicho además todos los invitados que hemos tenido en esta comisión. Sobre eso ya me parece que hay un consenso claro en todos los estudios. Y después nos dice que se recomendó no construir en 300 metros a lo ancho, congelar edificaciones. Entonces nos habló de las recomendaciones, pero mi pregunta es, ¿qué pasó con las recomendaciones desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda? Digamos, ¿se han cumplido esas recomendaciones? Nos han mostrado nuestros invitados en general que hay cada vez más construcciones. Ahora el profesor Eduardo Guiser nos mostró también que hay nuevos proyectos de vivienda, me parece que se llamaba Inmobiliaria Pocuro, proyecto Lomas de Peñalolén, sí, de la Inmobiliaria Pocuro. Entonces, en definitiva, la impresión que me da es que se sigue construyendo, y por otro lado hay estudios desde ya muchísimos años que hablan o recomiendan no construir. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Vivienda al respecto? ¿Qué ha hecho la Seremia de Vivienda al respecto? ¿Se han considerado solo recomendaciones o ha habido alguna acción activa y concreta para que efectivamente no se siga construyendo en una zona que reviste este peligro, que tal como dijo la diputada Catalina Herrera, puede ser un pequeño porcentaje, pero ya todas las exposiciones nos han mostrado que existe y eventualmente puede en cualquier minuto significar un riesgo para los habitantes de la zona. Eso por mi parte. No sé si hay más consultas, si no vamos a... Gabriel Easton. Muy breve porque tenemos unos pocos minutos para que respondan luego los invitados. Gabriel. Muchas gracias, presidente, diputados, diputadas y también a los asistentes. Yo quisiera referirme a algunos puntos que me parece que de alguna manera aparecen también en las consultas, así que si me lo permite, presidente, también como especialista quisiera referirme a... Por supuesto. Las consultas. En primer lugar, quisiera enfatizar en que no hay ambigüedad respecto de las fallas en Ramón hoy día. Y eso es muy importante considerarlo, porque antes del año 2011, hasta el año 2011, incluyendo la tesis de Rodrigo Raúl, la tesis de Antonio Ormeño también, que fue muy importante, y el trabajo, por supuesto, liderado por Rolando Armijo y colaboradores, en los que participamos Rodrigo y yo, lo que logramos construir ahí fue que la falla es potencialmente activa y afecta rasgos cuaternarios, es decir, tenía una potencialidad. Pero el año 2000, entre 2011 y 2012, excavamos las trincheras. Esas trincheras las publicamos en la revista Geology, la más prestigiosa de geología del mundo, en que informamos que la falla es activa. Y eso ya no hay ambigüedad, no hay ningún artículo posterior, ningún estudio científico serio que sea capaz de refutar lo que publicamos en esa oportunidad. Y eso es importante, me parece, considerarlo, porque ya no se trata de opiniones, sino se trata de argumentos científicos. Y cuando ponemos los argumentos científicos sobre la mesa, tal como lo mencionaba el Ceremi en sus diapositivas finales, la falla es activa y en eso no hay ninguna ambigüedad. Entonces ya no hablamos de potencialidad, sino que, como lo reconoce también el Servicio Geológico de Estados Unidos, cuando se demuestra que una falla está activa, lo que se espera es, bueno, esta falla va a producir un terremoto
Ya sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero ya sabemos dónde va a ocurrir el terremoto y por lo tanto hay que hacerse cargo de ello. Respecto de la probabilidad, quisiera enfatizar de nuevo en que la probabilidad que hemos estimado no tiene base estadística, pero sí tiene base observacional y que no es tan importante tal vez en términos de número, pero sí da cuenta de que el fenómeno va a ocurrir, pero lo más importante es que sabemos dónde va a ocurrir. Y que va a ocurrir puede ser mañana o puede ser en los 100 años más o 500 años más, pero que el fenómeno va a ocurrir, porque la falla es activa. También hay algo que se mencionó que me parece importante destacar, que no se toman decisiones porque esto afecta el desarrollo económico o tiene una implicancia sobre el crecimiento. Entonces no se toman decisiones. Pero ese es un argumento circular. Y tenemos que reconocerlo así, no es un argumento que sea válido, porque mientras más tiempo pasa en que no tomamos decisiones, más gente vive sobre la falla San Ramón, más se construye y por lo tanto, como hay crecimiento, no tomamos decisiones. Entonces no se puede construir así política pública, en lo que por lo menos entendemos desde el mundo científico. Nosotros hemos expuesto argumentos científicos que dan cuenta de que la falla es activa y que cada vez hay más gente expuesta a la amenaza. Y mientras más nos demoramos en tomar decisiones, más gente entonces va a vivir directamente sobre la falla San Ramón. Eso como aspecto fundamental. Y respecto de si hay otras fallas en Chile, hay otras fallas en Chile. Las estamos conociendo cada vez más, pero no hay ninguna que haya sido incorporada en ningún plan regulador hasta ahora. Y por lo tanto, también pensamos que por eso es tan importante esta comisión sobre la falla San Ramón, porque esta comisión va a sentar precedentes sobre la política pública en materia nacional también. ¿Hay otras fallas activas en Chile? Por supuesto que las hay. El sismo de 2007, que causó un tsunami, que también causó muertes en el fiordo Aysén, y que tuvo durante varios meses a la gente de Puerto Aysén bastante atemorizada, fue ocasionado por una falla activa, una falla del sistema Liquiñovsky. Está la falla de Mejillones también, que está activa, en que el pueblo, la ciudad de Mejillones, antes muy chico, ¿cierto?, cada vez se expande más y eventualmente podría expandirse también hacia los dominios de la falla propiamente tal. Y así como esa, hay otras fallas activas a lo largo del Piedemonte cordillerano que se han descubierto recientemente, como la falla de Mesa Mávida y como también la falla de Cariño Botado, que está en la depresión de los Andes. En ninguna de ellas todavía se ha incorporado a ninguna normativa, y por eso repetimos que nos parece tan importante lo que se haga en este caso en la falla San Ramón. Y finalmente, respecto de San José de Maipo, no es que la falla no esté, sino que la falla está abajo San José de Maipo, probablemente a varios kilómetros. Y cuando ocurre el terremoto, sin duda que San José de Maipo también lo va a sentir muy fuerte. No es que la falla esté ahí mismo, sino que está justo bajo San José de Maipo. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesor Easton. Nos quedan un par de minutos. No sé si algún otro de nuestros invitados quiere responder algo. Señor Seremi. Sí, por favor. Gracias, señor presidente. Sí, algunas de las preguntas que mencionó la diputada Catalina del Real, me parece, anoté rápido porque me las dijo rápido, pero ¿el MIMBU es el único organismo que tiene un rol para enfrentar los riesgos asociados a la falla? La respuesta es no. Aquí, como se ha dicho, tiene que ser un trabajo de distintos organismos, lo dijo el profesor Insulza. Es importante señalar que en términos de planificación es importante lo que puede hacer ahí el Ministerio de Vivienda, pero esto no es solamente un tema de planificación, sino que hay una decisión que tomar respecto de infraestructura crítica que ya existe, se va a sacar planes de transporte. La respuesta sería, diputada, no, tiene que ser un completo rol de los organismos del Estado, y también adhiero a lo que señalaba el profesor Sulza, si ahora tenemos gobernador regional, y además señalar que una de las facultades que va a tener, que está en proceso, es precisamente la planificación regional o intercomunal, en este caso, va a pasar la posibilidad de modificar el PRMS al gobierno regional. Es importante que se enfrente de esa manera como región. ¿Hay más certeza si se hacen más estudios? Bueno, es una pregunta que nosotros nos quedó dando vuelta.
me encantaría poder ver, no tengo las competencias para poder analizarlo en detalle. El profesor Insulza habló de ese estudio donde tiene mostrada por comuna, Las Condes, por ejemplo, que está haciendo con el profesor Easton, también el Fondesit. Ese tipo de estudios son absolutamente relevantes. No habría que dejar de hacer más estudios, pero también, como dice el profesor Easton, eso no quiere decir que sigamos haciendo estudios y dejemos de hacer cosas en este momento. Yo creo que ahí hay un equilibrio que habría que tomar una decisión de avanzar, y ahí la pregunta es, ¿cómo se avanza? ¿Basta que se trace la falla de San Ramón en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que quede ahí estructurada a la espera de nuevos estudios, nuevos antecedentes? Hay algo que me gustaría poner sobre la mesa, que es donde a lo mejor se producen estas, porque pareciera aquí que estamos todos de acuerdo, yo siento estar de acuerdo. La diferencia que hay no es respecto de la peligrosidad de la falla, de la existencia de la falla, de la actividad de la falla, sino que chocan a lo mejor dos disciplinas. Por un lado está la geología, que nos habla de estos tiempos. En algún minuto el estudio inicial que hizo el MIMBO inicial del 2011 hablaba de 7.000 años, 8.000 años, algo que para un ser humano normal o que no está tan ligado a la geología es muy difícil de entender, y sobre todo para la planificación urbana. Hoy día la planificación urbana tiene bastante lentitud y complejidad en los procesos de actualización y modificación de los instrumentos de planificación territorial, y en pos de la transparencia, pues esto no es una crítica, sino que se han ido alargando esos tiempos. La Ley de Transparencia del Mercado de Suelo estableció la imagen objetivo y la participación ciudadana, que son elementos fundamentales y muy importantes para que la planificación sea no sea arbitraria, sea conocida, pero también han significado una extensión en los plazos. Entonces, es difícil planificar con una extensión de tiempo larga o más larga, como lo plantea tal vez la ciencia de la geología. Es decir, un 3% en 100 años, uno dice, bueno, es un riesgo importante, pero en 100 años yo creo, también con los ciclos de cambio de administraciones, es difícil para nosotros proyectarnos en periodos tan extensos de tiempo. No sé si con eso respondo parte de su pregunta, diputada. Y el diputado Hirsch, presidente, señalaba, bueno, ¿qué ha hecho el Ministerio de Vivienda al respecto? Como primera cosa, encargó el estudio. Podríamos decir en general que nunca se hace suficiente en estas cosas y esperamos siempre que no ocurra un sismo o algo que haya que lamentar, porque como digo, hay estas contradicciones o dificultades entre las disciplinas de lograr avanzar. Pero se encargó ese estudio, se generó esta comisión asesora de reducción de riesgo de desastre de construcción. Hemos tratado de estar en la Seremi al día, por eso hicimos, a lo mejor no es tanto, pero para nosotros fue muy importante para buscar alinear dentro de la institución las distintas posturas, este seminario donde distintos profesionales de distintas disciplinas pueden poner sobre la mesa esto, y nos gustaría seguir colaborando, no necesariamente, bueno, a través de la comisión, si la comisión lo estima, pero independientemente de eso. Hoy día entendemos que el problema está, el punto es cómo lo atacamos, cómo lo resolvemos para conciliar la temporalidad que nos plantean las distintas disciplinas. Respecto a San José, me adhiero a lo que dijo el profesor Easton, que lo tiene más claro que yo. No sé si con eso respondo las preguntas formuladas, señor presidente. Sí, muchas gracias, Seremi. Además, estamos justo en el tiempo. Creo que hemos tenido una sesión muy, muy interesante con reflexiones. Si alguno de los invitados quisiera después completar algo, por cierto, los dejamos invitados a la próxima sesión. Hoy día ya tenemos que completar porque por el tiempo. Pero para la próxima semana queremos invitar al Centro Sismológico Nacional, a Serna Geomín, al director de Serna Geomín y a una investigadora más, urbanista y geóloga. Y con eso ya probablemente una semana después podríamos empezar a elaborar el informe, tendríamos completado los invitados. Pero por cierto, si algún diputado o diputada quiere incorporar algún otro invitado o invitada, están abiertas las puertas a que nos envíe algún nombre si es que les interesa. Y a quienes nos han acompañado, al profesor Easton y al profesor Rodrigo Raúl, les agradecemos y los invitamos a que sigan acompañándonos, siempre sus aportes son muy bienvenidos. Así es que, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.